Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, Buenos profesor. días. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Pues vamos a continuar con el problema que dejamos pendiente la clase pasada. Un momento lo proyecto hasta el punto donde nos habíamos quedado. Permítame un momento. Dejen acabar de admitir a sus compañeros. ¿Estamos proyectando, jóvenes? Ya, profesor. ¿Sí nos quedamos ahí? Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces comentábamos la clase pasada que, pues, este problema ya estamos combinando muchos de los temas que hemos estado viendo a lo largo del curso. Entonces, lo que sigue en nuestro problema es que vamos a dibujar abajo de nuestro eje inicial lo que sean los diagramas, pero solamente de momento, tanto momento flexionante como torsionante. Antes de que empecemos el cálculo, voy a ponerles una diapositiva de las ecuaciones que vamos a manejar. ¿Por qué? Porque en este problema se observa no solamente tenemos momentos flexionantes sobre un eje, tenemos sobre dos ejes. ¿Sí? Creo que sobre el eje X y sobre el eje Y. ¿De acuerdo? Y eso implica que vamos a tener que sacar una resultante. ¿Sí? También vamos a tener que combinar torsión y flexión. Entonces ya son algunas ecuaciones que se manejan, las cuales se definen en función a lo que posteriormente van a ustedes saber que se denominan teorías de falla. ¿Sí? Que nos permite, pues, darnos una idea de cómo estaría funcionando o cómo estaría trabajando nuestro eje bajo ciertas condiciones, tomando como referencia ya sea el esfuerzo normal, el esfuerzo cortante, ¿sí? A lo que se denomina esfuerzo de von Mises, que es una combinación de esfuerzos sobre tres ejes, pero ya ustedes lo verán con más detenimiento posteriormente. Aquí solamente vamos a poner las ecuaciones que vamos a emplear, ¿sí? Permítanme un momento. Así toma nota, por favor. Ahorita ya están proyectando. Se observan para obtener el momento flexionante, pues simplemente es obtener una resultante mediante Pitágoras. Aquí aparece algo que se denomina TE, que es momento torsionante equivalente, que es el momento flexionante más el torsionante de nuestro elemento, después el momento flexionante equivalente, y en función de eso tenemos la ecuación por esfuerzo normal y esfuerzo cortante en el eje que tenemos, sobre el cual vamos a estar trabajando. Profesor, una duda, disculpe. Bien. Bueno, la fórmula del momento, que es igual a momento cuadrado en X más momento cuadrado en Y,
ahí vamos a usar los momentos más altos, el momento máximo que se nos está presentando en la flecha. Vamos a tener que hacer varios análisis, ¿eh? Tomen las, Ok. tomen las fórmulas y vamos a ir checando. Ese problema ya no es tan sencillo como los anteriores. ¿Ya las tenemos? ¿Ya? Sale, vamos a empezar. Nos vamos a regresar a nuestra hojita de trabajo. Entonces, lo que voy a hacer es que los diagramas de momentos que tenemos sobre nuestro elemento los vamos a trasladar a nuestra condición de trabajo. Un momento, ¿no? Pues vamos a, permítame, Sánchez. Entonces abajo de mi eje, voy a dibujar abajo de mi elemento. Creo que no está presentando su pantalla, profe. Permíteme, sí, un momento, permíteme emitir salas, Sánchez. Discúlpame, salas. Ok, permítame, un momento. ¿Por ya estamos presentando? Ya, Ya, profe. profe. Entonces comentaba que abajo de su eje vamos a trazar los diagramas que tenemos nosotros solamente de momentos sobre lo que sería su eje. Se observan las ecuaciones que tenemos nosotros para determinar los fuerzas, pues solamente trabaja con momentos, no con fuerzas. Trabaja con momentos torsionantes y con momentos flexionantes. ¿Sí? Entonces es lo que vamos a nosotros a trasladar abajo de nuestro eje. Lo traslado abajo del eje, no es necesariamente no es necesario que lo realicemos, pero lo voy a hacer para que se vea qué es lo que vamos a estar haciendo. Entonces vamos a empezar con el primer plano es XZ. Ok. Vamos a empezar con los momentos flexionantes en el plano XZ. Vamos a poner nuestro punto A y lo tenemos. Empezamos con un valor de ¿qué? ¿De 2000 qué? 2180. Nos vamos a B, después nos vamos hasta C. ¿Hasta qué valor? 890. Y termina en el punto D, ¿están de acuerdo? Así sería el diagrama. Sí, profe. Me voy al siguiente diagrama. Lo voy a tomar como los dibujamos, ¿eh? Fíjense, el segundo diagrama que es momentos seleccionados, disculpen, seleccionados con respecto al eje Y,
empieza en el punto B y termina en el punto E, ¿sí? Entonces voy a tomar este diagrama que realizamos nosotros y lo voy a colocar abajo. Y termino con el torsionante. Entonces, ¿dónde empezamos? En el punto B, ¿verdad? Y subía o bajaba. Bajaba 1200 y 2400. ¿Bajaba hasta qué punto? ¿Hasta el punto D? Sí, En el punto D, ¿qué valor teníamos? ¿2000 qué? 2400. 2400. Y creo que en este, vamos a trazar la línea aquí, es una línea recta inclinada. Aquí tenemos un valor de Ah, no. 1200 y aquí cerraba. ¿Está bien así? Sí, profe. Ok, y nos falta solamente el momento sobre qué eje. Torsionante, ¿y cómo lo manejamos? Todo positivo, ¿verdad? Dejen. L contra T. Empezamos con qué valor. ¿Qué valor teníamos inicialmente? 1820. 1820. ¿Hasta dónde llegamos con 1820? ¿Hasta qué punto? C. ¿A C? Después bajaba 600. y se mantenía, creo que hasta dónde, hasta el final o hasta D. Hasta E, hasta el final. No, hasta el final, profe. Hasta ahí. Vale. A ver si también nuestros diagramas. Jóvenes. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a empezar con el análisis. Si saben ustedes las ecuaciones que tienen ahí, pues nos van a permitir a nosotros determinar los esfuerzos bajo ciertas condiciones. ¿Sí? El único detalle es que como tengo variaciones en todos los puntos de su eje con respecto a los esfuerzos, pues tendría que, en teoría, tendría que analizar todas estas variaciones. ¿Qué quiero decir con eso? Que en todos los puntos tendría que checar lo que acabamos nosotros de establecer. ¿Se ve? Podría resultar un poquito pesado, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner aquí las ecuaciones. Vamos a analizar inicialmente su eje. Vean, en el punto A, ¿cuántos momentos tenemos aplicados? El de torsión. Solamente el de torsión, con un valor de 1820. ¿Estamos de acuerdo? Ok. El punto B tenemos uno flexionante de 2180 y uno torsionante de 1820. Ya son más momentos. Quiere decir que voy a tener un mayor esfuerzo. ¿Están de acuerdo? Si me voy al punto C, pues ya tengo 890, 1200 y 600. También ya son más momentos. Si me voy al punto D, ya son pues 2400 y 600 también ya son dos momentos. Y si me voy al punto E, solamente tenemos el de torsión. ¿Qué quiere decir? Que para que abreviar nosotros nuestro análisis y no hacerlo tan largo, pues voy a eliminar el punto A y punto E. ¿Por qué? Porque son los puntos donde tengo los momentos torsionantes menores. ¿Están de acuerdo?
Solamente tengo el torsión. Entonces solamente vamos a analizar punto B, punto C y punto D. ¿Sí? Porque ahí sí tengo aplicados 2 momentos o 3 momentos. Entonces vamos a empezar. Entonces, estas ecuaciones las vamos a utilizar para cada uno de los puntos. Vamos a empezar para punto B. Fíjense, el momento que tengo en el punto B sería igual a ¿qué? Raíz de momento de B en X al cuadrado más momento de B en Y al cuadrado. ¿Y eso cuánto nos daría? ¿Cuánto vale el momento de B en X al cuadrado? 2180 al cuadrado. 2180. Más que 0 al cuadrado. 0. Y nos da así. Esto simplemente nos daría 2180. ¿Hasta ahí vamos? Si tuviéramos un momento en Y, pues lo tenemos que poner ahí. Flexiónante. ¿Dudas, preguntas de esta primera ecuación? Torsionante equivalente. Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí, Bueno, ahí tomó los momentos en X, que bueno, aquí es el de verde, ¿no? El de 2180. Pero mi pregunta es ¿por qué no tomó el torsionante si también en ese punto en B también sería de 1820, pero ahí queda constante? el torsionante lo voy a tomar en la siguiente ecuación. Ah, ok. ¿Sí? Fíjense, el torsionante equivalente en B es igual a ¿qué? Me dicen que es momento en B al cuadrado más ¿qué? Torsionante en B al cuadrado. ¿Estamos? ¿Esto qué me daría? ¿Raíz de qué? De 2180, que es mi resultante del torsionante en B al cuadrado, más el torsionante en B, lo que dice su compañero. ¿Cuánto vale el torsionante B? 1820. ¿Y cuánto nos daría esto? 2839.859. 85. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que si son momentos son Newton metro. ¿Sí, verdad? Sí. Hasta ahí vamos. Ahora vamos al momento equivalente flexionante en B. Sería igual a ¿qué? A 1/2 del momento en B más ¿qué? Más torsionante equivalente. 1/2, ¿cuánto vale el momento en B? 2180. Más el torsionante equivalente que es 2839.85. ¿Cuánto nos daría esto? 2509.92. 2509.92. $2,509.92. ¿Hasta ahí vamos? ¿Ahora? Sí, profe. Ahora, vamos ya a calcular los esfuerzos. Si nos regresamos al enunciado de su problema, ¿qué dice el enunciado de su problema? Me dan algunas condiciones que no debo de sobrepasar. Me dicen que el esfuerzo cortante máximo no debe sobrepasar ¿cuánto? 60 megapascales. 60 megapascales. Y yo tengo 80. Ah, no, sí, 60, perdón. 60 megapascales. Entonces me voy aquí, ¿sí? Y me voy a, me dicen que el esfuerzo cortante no debe sobrepasar 60 megapascales. Y el normal, 80 megapascales. 80 megapascales. ¿todos de acuerdo? Esos son los datos que tengo. O sea, en ningún tramo de mi eje debo de sobrepasar esos esfuerzos. Entonces voy a empezar con el esfuerzo normal. El esfuerzo normal sería igual a que en el punto B, 4, el momento equivalente en B sobre pi por radio al cubo. Quiere decir que esto me indica que 80 por 10 a la 6
Newton sobre metro cuadrado es igual a 4 veces el momento equivalente en B. ¿Pero cuánto vale el momento equivalente en B? 2509.92. Newton metro. ¿Dividido entre qué? Pi por radio al pi. Por radio en B al cubo. ¿Y de aquí qué puedo despejar? El radio. El radio mínimo que requerimos para que no se sobrepase ese esfuerzo. Si lo hacemos, por favor. Me da de 0.034. 0.034 metros en diámetro. Eso por 2. 0.068. Y en milímetros, 68 milímetros. ese es el diámetro medio que necesitamos en ese tramo para no sobrepasar el esfuerzo normal. ¿Hasta ahí vamos? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Continuamos. Si observan, pero también tenemos que checar no sobrepasar el esfuerzo cortante. ¿Cuánto me dice que vale el esfuerzo cortante? 60 megapascales. Entonces, ese es para esfuerzo normal, ¿sí? Normal. Vamos con el cortante. Con el cortante en B sería igual a ¿qué? 2 momentos torsionante en B sobre pi por radio al cubo. Y hacemos lo mismo. 60 por 10 a la 6 es igual a 2 torsionante equivalente en B que vale 2839.85 sobre pi por radio en B al cubo. ¿Y cuánto vale el radio en B bajo esta condición? Me da de 0.031. 0.031 metros. En diámetro, 0.062. y que es equivalente a 62 milímetros. ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué me indica eso? Pues lo que me está indicando que en este tramo o en ese punto, ¿cuál sería el diámetro mínimo que requiero para que mi elemento no falle? El mayor de los dos, ¿no? 68. Pero solamente estoy analizando el punto B, me falta analizar los demás puntos. Puede cambiar el diámetro. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas? No, profesor, hasta ahorita no. Hasta ahorita no, sale. Entonces ya sabemos que el diámetro mínimo en el punto B es este valor. Continuamos. ¿Qué punto sigue? El punto C. Punto C. Bueno, acaban de tomar nota de esto para mover nuestra hojita y continuar con el punto C. Sí, profe.
Profesor, una duda, disculpe. Mande. ¿Hay ciertos problemas en donde ya te ponen los ejes de coordenadas establecidos o tú puedes establecerlos? En muchos problemas te los dejan libres. Muchos problemas comúnmente lo que manejan es que sobre donde se encuentra la longitud de tu eje, lo llaman Z en algunos autores, pero otros lo llaman X. Como nosotros hemos estado trabajando a lo largo del curso, yo los puse tal como viene en el libro, este es del Singer, este problema, ¿sí? Lo puse tal como viene en el libro. Pero comúnmente nosotros manejamos el eje donde se encuentra la longitud, y digo, sí, el eje de coordenadas donde se encuentra la longitud valga la redundancia, de nuestro eje de transmisión, lo hemos manejado siempre como X, ¿de acuerdo? ¿No? X y Y. Pero pues, los autores pueden cambiar los ejes y ya nos vamos a tener nosotros que adecuar esa condición. Ok. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que posiblemente aquí la suma de momentos que tengo para sacar el momento equivalente no sea momento en x al cuadrado más momento en y al cuadrado. Puede ser momento de x al cuadrado más momento en z al cuadrado. O momento en y al cuadrado más momento en z al cuadrado. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, pues depende de cómo estén los x. ¿Continuamos? Gracias. Bueno, continuamos. Siguiente, me van a ir dando los valores. ¿Sí? Momento en C. Momento en C es igual. Aquí, ¿cuánto vale el momento en C en X? 890. 890 al cuadrado. ¿Y en Y? Aquí sí tenemos en Y. 1200. 1200 al cuadrado. Por tanto, ¿cuánto nos daría este momento en C? 1494.02. Después sigue torsionante equivalente en C. ¿C igual a qué? ¿Cuánto vale el momento en C? 600. No. 600, ¿eh? Fíjense, no. Torsionante equivalente es momento en C. ¿Cuánto vale momento en C? 1494.02. ¿Más qué? Más el torsionante, que aquí sí ya me dice. Observen, en el punto C tenemos 600 o tenemos dos valores. Tenemos dos, ¿no, profe? ¿Cuál tomamos? El mayor. El mayor. Si queremos nosotros calcular la condición más crítica, pues debemos de tomar el mayor. ¿Cuál es el mayor? Creo que 1800, ¿no? 1820. 1820 al cuadrado, ¿sí? Digo, 1800 nada más, disculpen, ¿eh? Aquí. Sí, los dos son al cuadrado, disculpen. Ajá. Ok, ¿cuánto nos daría? 2354.67. Vamos al momento equivalente en C, que es igual a 1/2 del momento en C, que vale 1494.02 más el torsionante equivalente, que es 2354.67, que me lo acaban de dar. 1924.34. 1924.34 newton metro. ¿Sí? Ya que tenemos torsionante y flexionante equivalente, vamos al esfuerzo. El esfuerzo en el punto C es igual a 4 momento equivalente en C sobre pi por radio al cubo. Esto sería igual a, quedamos que el esfuerzo normal son 80 por 10 a la 6. Es igual a 4 por momento equivalente en C, que es 1924.34 sobre qué? Pi por radio al cubo y radio en C al cubo. Y sacamos aquí el radio en C. 0.031. 0.031
El diámetro en C sería entonces 0.062 en metros. Mi diámetro en C, 62 milímetros. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok. Ahora nos vamos con el cortante en C, que es 2 veces torsionante equivalente en C sobre pi por radio al cubo. Esto es igual a 60 por 10 a la 6, es igual a 2. 2 veces, ¿cuánto vale el torsionante en C? 2354.67 por pi por radio al cubo. Y el radio en C, ¿cuánto nos daría? 0.029 metros. El diámetro en C, 0.0 ¿qué? 58. 58. 58 metros. Y si lo convertimos a milímetros, 58 milímetros. ¿Sí? En ese punto, ¿cuál es el diámetro mayor que nosotros vamos a tener? 62 62. milímetros. 62. Lo voy a poner aquí en un rectángulo. ¿Vale? Si observan, ya tenemos dos diferentes diámetros que debo de cumplir en ese punto. ¿Qué punto sigue, jóvenes? El D. Un favor, si lo hacen y me dan el valor. Punto D. ¿Qué necesitamos? El momento en D, torsionante equivalente en D, flexionante equivalente en D, por El momento en D sería de 2400, ¿no, profe? Porque no hay nada en X. el momento en D. Así es. ¿Están todos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. 2400 sale. Pero el torsionante aquí sí ya lo tenemos que calcular. Entonces, ahora es muy importante que tengamos nosotros adecuadamente lo que son, pues, nuestros diagramas. ¿Sí? El torsionante equivalente me da de 2473.86. Ok. Punto 86 Newton metro. Vamos al flexionante equivalente. Me da de 2436.93. ¿Así vamos todos? Sí, profe. Ahora por flexión, ¿qué radio necesitamos en D? Con esfuerzo normal.
Me da de 0.033. El diámetro en D, por tanto, sería lo que es lo mismo, diámetro en D, 66 milímetros. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Hacemos lo mismo, pero tomando en cuenta la torsión. El de torsión me da 0.037. El diámetro, Ahí me dio de 0.029. chéquenlo, Me da de 0.029, profe. 0.029. Sí, profe. Sí, profesor, a mí también. En diámetro, 58. 0.059. 58, 59. 58. 58. Y son 58 milímetros. En este tramo, ¿cuál es el valor máximo? 66. Ahora, si nosotros quisiéramos establecer nuestro eje, el diámetro de nuestro eje, ¿cuál de esos tres valores que acabamos de obtener es el que debemos de tomar en cuenta? El de El de 0.68 El de milímetros. 68. ¿Por qué? Porque si tomo 62 o 66 van a resistir los otros tramos, pero no el tramo donde se encuentra el punto B. ¿Sí? Entonces, el diámetro mínimo es igual a 68 milímetros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo variación en los esfuerzos en los diferentes tramos. Tengo que buscar dónde es donde tendría la posible condición de falla de su elemento. Si va a fallar su elemento es en el punto B, que es donde tengo el mayor esfuerzo. Profesor, entonces los diámetros mínimos vienen siendo los más grandes. Bueno, el más grande que determinamos. Cuando generamos, cuando nosotros hacemos análisis por torsión, comúnmente, y aquí va incluida la torsión, en ejes comúnmente es el diámetro mayor que ustedes calculen. Ok, profe. ¿Preguntas? Profesor, puede haber veces en las que, por ejemplo, en vez de que sean como poleas, ya nos estén metiendo un motor, por así decirlo. Sí, sí, va a haber ocasiones en las cuales lo que te van a hacer es lo siguiente, a ver. Bueno, ¿ya puedo dejar de compartir esto? Un momento, profesor, por favor. Permítame, profe. Profe, ¿y no se podría calcular los momentos torsionantes equivalentes y el momento flexionante equivalente y comparar cuál es mayor y después sacar el radio para no calcularlo tanto en Sí lo veces? puedes hacer, o sea, te ahorras tener que estar despejando, solamente calcular los equivalentes en cada punto y en función de eso tomar el mayor, ¿sí? Y ver dónde tenemos. El detalle aquí es que posiblemente, fíjate, cuando hagas todo el análisis, cheques que pues, en un punto posiblemente el esfuerzo normal
es mayor que el torsionante en ese punto. Este es el mayor de todo. Pero eso te vas al otro punto y el cortante es el mayor de todos. ¿Sí? Y En entonces, ese caso, por ejemplo, en esos dos sí tendría que hacer sí, lo del en radio. los dos puntos, pero nada más con esos valores, como tú dices. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra tu flexionante mayor? Ahí calculas tu radio. ¿Dónde se encuentra tu torsionante mayor? Ahí calculas tu radio. ¿Sí? Independientemente de en qué punto se encuentren. Para ahorrar tiempo, eso sí, puede hacer. Por ejemplo, profesor, si no nos dieran las fuerzas en X o en Y y ya directamente nos dieran los momentos, ya pasaríamos a hacer los diagramas, ¿no? Así es. ¿Sí? Pero acuérdense que aquí el detalle es que cuando ustedes vayan a diseñar algo, pues nunca les van a dar esto. ¿Sí? Ustedes lo tienen que calcular. ¿Sí? Y ya, ¿puedo dejar de compartir esto? Sí, profe. Profe, ¿puedo poner tantito los diagramas del principio? A ver, ahí está todo el problema, saca de captura de pantalla, los que no lo tienen, Sí, gracias, profe. desde donde iniciamos. A ver, ¿ya? ¿Ya lo tienen? Ya, profesor. Ahora, otra condición que podemos tener nosotros, ¿sí? Y volviendo un poquito a lo que comentaba su compañero, es en lugar de tener nosotros poleas, vamos a tener engranes. Porque no solamente podemos transmitir con poleas, podemos transmitir con engranes. Aquí va a cambiar, por ejemplo, para C, engrane C, engrane. En el engrane solamente, ¿qué tenemos? Solamente una fuerza, ¿sí? Y aquí tenemos un radio. ¿Qué vamos a tener nosotros aquí? Una resultante de 100. ¿Y cómo debe actuar el momento? En sentido horario. Sí, pero al momento simplemente sería 100. ¿Por qué? Por el radio, o sea, ya no por el diámetro como tenemos en las poleas, ¿sale? O por el radio. Y aquí solamente es una fuerza, ya no tenemos que hacer resta y suma de fuerzas. ¿Estamos? También me va a generar una fuerza y un momento. Ahora, lo que comentaban, fíjense, ¿cómo aumenta ustedes lo que hablan de decir, ¿sabe qué, ingeniero? Yo tengo dos máquinas, ¿sí? O dos componentes de mi máquina. Y quiero que estas dos máquinas sean alimentadas por un solo motor. Voy a tener aquí, y aquí tengo un eje de transmisión, el cual va a alimentar todo. ¿Sí? Aquí.
La primera máquina va a estar unida mediante un engrane. Aquí tiene su eje y va la máquina. ¿Sí? Vamos a encontrar máquina 1. Y para esta máquina, para que pueda empezar a trabajar, requiere, no sé, 3 HP. ¿De acuerdo? Pero tengo otra máquina, la cual posiblemente también se encuentra aquí. Y con un engrane recto. Y esta máquina 2, va a requerir, no sé, 2 HP. ¿De acuerdo? Para que puedan empezar a moverse. Pues a ustedes les van a decir, ¿sabe qué? Pues necesito poder transmitir esto. Dígame usted qué es lo que se requiere, o sea, para hacer esto. Lo primero que van a tener ustedes que calcular, ustedes ya siendo ingenieros saben que esto se va a mover mediante qué. Un motor. ¿Sale? Ya sea eléctrico, de combustión, que por lo menos me genere ¿cuánto? 5 HP. 5 caballos. Ah, sí, pero yo voy a indicar que por lo menos me genere ¿qué? 6. ¿Por qué? Por un factor de seguridad. seguridad. Desde ahí empezamos. ¿Sí? Entonces voy, busco, pues necesito, pero ¿cómo voy a transmitir la potencia de este motor? Pues tengo que diseñar un eje. ¿Y qué diámetro va a tener? ¿De qué material? ¿Qué dimensiones? Y cuando hablo de dimensiones, ¿qué largo va a tener? ¿Dónde voy a apoyar el motor? ¿Con qué? Chumaceras para que pueda rotar, ¿estamos de acuerdo? Profesor, Mande. esas características ya dependen para el uso que se le dé a Así es. nuestra máquina, ¿no? Por ejemplo, Sí. en la cuestión alimenticia, el material sería 0. Va a depender del tipo de uso que manejen, porque ya cuando ustedes entren a la materia de diseño van a entrar unas tablitas que van a tener ustedes ciertos factores con los cuales van a calcular potencia, van a calcular todo esto. Y va a depender, ok, ¿sabes qué? Mi máquina la requiero para que trabaje, no sé, 4 horas al día. Y cada tercer día. Pues es un factor de seguridad. ¿Sí? Pero necesito que esta máquina trabaje 8 horas al día, todos los días. Otro factor. ¿De acuerdo? Pero esta máquina nunca debe de parar. Es otro factor. Y todos esos factores, al final ya hay ecuaciones establecidas para calcular esto. Y precisamente las ecuaciones que les di al final vienen de estas teorías que manejamos, teorías de falla, que ya me definen. Aparte de lo que estamos manejando, unos factores de seguridad que me permiten determinar lo que serían los ejes. ¿Sí? Nuestros ejes, tal como lo estamos manejando nosotros en estos momentos, es simplemente en función a una condición ideal de trabajo. Pero ya cuando para que nosotros manejemos condiciones reales, pues ya los valores que tengamos los vamos a tener que manejar, multiplicar por estos factores, y el diámetro que ahorita tuvimos, ¿cuál fue el mayor? 68, ¿no? Posiblemente ya con los factores de trabajo llegue a 75. ¿Por qué? Porque esta condición, tomando en cuenta cuántas horas va a estar trabajando, en qué tipo de ambiente va a estar trabajando, en qué zona de la República va a estar trabajando. No es lo mismo que lo tengamos en el DF que en Veracruz. ¿Qué pasa ahí con la corrosión? Es mucho mayor, ¿no? ¿Sí? No, las temperaturas a las que esté trabajando, ¿sí? El desgaste que tenga mis elementos, por ejemplo, aquí los engranes, ¿sí? Que no me vayan a fallar los engranes, ni el eje, o sea, son muchos factores.
que debemos de tomar en cuenta. Nosotros simplemente estamos haciendo el análisis de nuestro eje sin tomar en cuenta estos factores, simplemente tomo en cuenta mis condiciones mecánicas. Pero ya cuando entren en ingeniería van a tener que tomar en cuenta todo esto. ¿Sí? Es más, estos ejes van a tener ciertas ranuras donde van a tener que poner pues ciertos elementos, ¿sí? Cuñas, que algunos les llaman, con los cuales ustedes puedan poner su engrane sobre el eje y no se mueva. ¿Sí? O sea, quede fijo al eje. Y esas ranuras que tengo ahí se llaman concentradores de esfuerzos. Y posiblemente mi eje se vaya a fallar no en a lo largo del eje, sino sobre los concentradores de esfuerzos, porque tengo menos material. ¿Sí? Entonces también se trabaja con lo que es concentración de esfuerzos. Profesor, eso ya se vería hasta mecánica de materiales 3, ¿verdad? En la Hasta optativa, diseño. ¿hasta diseño? Sí. Porque en mecánica de materiales 3 acaban de ver todo lo referente a cómo trabaja esto y ya ustedes cuando tomen, creo que toman el séptimo diseño, empiezan diseño de elementos mecánicos, y de ahí empiezan. ¿Sí? Y ya después viene diseño 1 y diseño 2. ¿Sí? Pero ahí ya se ve. Profe, una Mande. pregunta. Bueno, si tuviéramos una sola flecha, y en este caso tenemos nuestro motor de 6 caballos, si queremos transmitir una potencia, por así decirlo, de 4 caballos a la flecha, ¿podría colocarse solo una banda? Es que aquí también vamos a tener nosotros que establecer, ¿sí? La condición puede ser bandas, puede ser en grandes. ¿Cuál es la diferencia entre bandas y en grandes? La precisión del trabajo. ¿Sí? Con la precisión del trabajo, en primer lugar, si manejamos bandas en B, que son las que antes eran las más comunes, ahorita ya hay bandas dentadas para tener mayor precisión, ¿qué sucedía? Que se patinaban, lo que no sucede con los engranes. ¿Sí? Otro detalle, más que nada, no tanto que la potencia que van a transmitir, sino la distancia que tenemos entre, por ejemplo, este motor y la máquina. Si la máquina superior estuviera más elevada, en lugar de poder tener engranes, voy a tener que bandas. Voy a transmitir con bandas por la distancia que tengo de separación entre eje y eje. También abajo, si la distancia es muy, muy grande, pues ya no puedo poner engranes. Sería de un tamaño un diámetro muy grande de los engranes ya no sea económicamente restable. Hay que me combine bandas. Y es por eso que ya se manejan las bandas dentadas, que ya me dan mayor precisión en determinados momentos. ¿Sí? Entonces, no tanto depende de la potencia de si voy a manejar engranes o bandas, sino de las distancias que tengo, en las cuales debo de transmitir y potencia. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, fíjense, estoy manejando que es un motor de 6 HP, pero en realidad, ¿cuánto me está requiriendo el sistema 5? En realidad estoy trabajando, voy a diseñar con 5, pongo 6 por el factor de seguridad. Porque si ustedes me van a decir es que ahí no se equilibran los momentos torsionantes, no se van a equilibrar, ¿por qué? Porque mi sistema solamente está requiriendo 5. Entonces, de los 6 que puede producir el motor, solamente voy a tomar 5. Y con los 5 son los con los que voy a tener que hacer el análisis. ¿Y qué voy a decir? Que posiblemente aquí mi motor me produzca aquí 5 HPs. ¿Y cómo estarían actuando aquí? Al revés. ¿Por qué? Porque debe estar esto equilibrado estáticamente. ¿Sí? Antes de romper la inercia, para que pueda empezar a moverse. ¿Estamos? Acuérdense que nuestro análisis lo hacemos estáticamente, no dinámicamente. Y en función de eso, pues ya genero mi diagrama de momento torsionante y todo lo que se requiera. ¿Estamos? Pero sí, jóvenes, hay muchos factores que no estamos tomando en cuenta para trabajar con esto. Y les voy a comentar, empiecen a trabajar diseño de sistema por computadora, porque ya cuando ustedes empiecen a hacer todos estos análisis, pues les va a ayudar bastante, ¿sí? Otro detalle, fíjense, tenemos aquí los engranes y también hay forma de diseñar los engranes, ecuaciones y todo lo demás para saber la altura del diente. Hay una distancia que se llama adendum, dedendum, ¿sí? Ángulo de
de inclinación del diente, espesor de miengrane, diámetros, todo esto. Ustedes lo van a calcular. Cuando he dado esta materia de diseño de elementos mecánicos, ¿sí? Pues lamentablemente siempre hay algunos de los compañeros que no van muy bien. Entonces, lo que he hecho para ayudarlos es que ya que vemos el tema de diseño de engranes, me tienen que imprimir en 3D el par de engranes, porque se diseña el engrane y el piñón, los dos engranes, que cuadren adecuadamente, con el número de dientes y todo lo demás. Y esta impresión en 3D debe de poder, ¿sí? Rotar. Deben de poderse mover. Es lo que me indica que está bien diseñado. Porque es muy diferente que ustedes lo hagan en papel y me den ciertos valores que cuando ya impriman y vean que se traba su sistema. ¿Qué quiere decir? Hicieron mal el cálculo. Permítanme. Por aquí tengo unos elementitos. A ver. ¿Se ve este? Sí, profe. Sí, profe. Es uno. ¿Eh? Y este me lo hicieron mucho mejor. ¿Se nota? Pues apenas alcanza a ver. Es el color negro. ¿Sí? Tiene su manivela y sus engranes rotando. ¿Sí? Es que este color negro, por eso no se ve. Se ve bien. Con esto, ¿qué verifican ustedes? Que sus diseños son adecuados. ¿Sí? Hasta que nosotros no tengamos un prototipo, no podemos darnos cuenta en dónde nos estamos equivocando, si es que hacemos malos cálculos. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa deben ustedes también empezar a trabajar? Impresión en 3D. ¿De acuerdo? Porque es padre, en su paquetito les hace las simulaciones. Pero me ha tocado que cuando ustedes, cuando sus compañeros imprimen, pues ya, ¿sí? Se les traba todo eso. No puede rotar, ¿por qué? Porque la configuración geométrica de los dientes es inadecuada, ¿sí? Porque la separación que tenemos es inadecuada, ¿sí? Por muchas cosas. Entonces, pues ya tienen que ponerse a trabajar con esa ley. Por el día de hoy, aquí dejamos la clase, nos vemos el día de mañana. Que tengan buen día. Nos vemos, Nada. Hola, profe. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta mañana. Gracias, profe. Buen día. Buen día. Hasta luego, profesor. Hasta luego.